Salón Alejen, Mispajá. La paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo en este tiempo nos bendiga, sabiendo nosotros que la verajá, la bendición es su bendita y poderosa palabra, la cual está servida en la mesa, y la van a tomar, la van a comer aquellos que obedecen su bendita y poderosa palabra. Por eso hoy le damos toda raba al Padre que nos da esa oportunidad de venir por lo menos a ver lo que está servido en la mesa, que pueda haber en nosotros esa disposición para salir a obedecer en la carne, ¿cierto? Puede haber en nosotros ese denuedo, esa valentía para obedecer su palabra y que pueda Él sellarla por medio de su rúa, por medio de su espíritu en nuestro corazón, y así obtener un poco más de esa estatura, de ese varón perfecto que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pues para eso nos ha traído en el día de hoy y estamos buscando la estatura del varón perfecto, haciendo Ulay del Vape, esperando que Él crezca en cada uno de nosotros, pero debemos cumplir con ese proceso y Él demanda de nosotros la obediencia, ¿no? El creer para obedecer. Para poder obedecer tengo que creer. El problema es que es lo que creo lo que está escrito en la palabra o creo lo contrario de lo que está escrito, porque si no salgo a obedecer es porque he creído es lo contrario. Entonces el Padre hoy nos da la oportunidad precisamente de venir delante de Él para poder comer, ¿no? Tenemos que estar en su presencia, y en su presencia es estar igualmente delante de la palabra, pues la palabra es su esencia. Y en la palabra de estar el Ruach HaKodesh. Hoy estamos en la presencia de Él, si está el Ruach HaKodesh en esta hora, y donde está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, allí hay libertad, dice la palabra. Entonces saludamos igualmente muy afectuosamente a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, esperando que ellos también sean bendecidos, esperando que ellos puedan llegar a este mensaje, pues es el Padre que los va a traer, y que ellos puedan salir a obedecer para que igualmente haga el Padre con ellos lo que quiere hacer con nosotros, los que estamos aquí presentes en el día de hoy. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abacados, de nuestro Padre Santo, para que sea Él quien hable a nuestros corazones, que sea su rúa, su espíritu moviéndose en este lugar de una manera poderosa. Aprovechemos la presencia de la Job para que ponga este tiempo en manos de Él. Abacados, Padre nuestro que estás en los cielos, apartado sea tu nombre, bendito Padre. En esta hora nos presentamos una vez más delante de ti, Abba, dándote gracias, Padre, por esa nueva oportunidad, por ese nuevo guión, por ese nuevo día, Abba. Hoy venimos ante ti, Padre, porque queremos que hables a nuestros corazones a través de esa palabra que hoy tú vas a traer, bendito Padre. Ven y golpea como un martillo a la roca, Padre, para que derribes todo ídolo, Abacados, toda idolatría, bendito Padre, que aún nos hace desviar de tu cada mandato, Abacados. Ayúdanos en esta hora, Padre, porque reconocemos que somos necesitados de tu presencia. Necesitamos más de ti, necesitamos ser más llenos de tu rúa, bendito Padre. Necesitamos pasar, bendito Padre, de aquella letra, vino Malkeinu. Queremos, bendito Padre, que tú vengas y nos permitas pasar a esa nueva vida. Y esa nueva vida es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Que seas tú hoy, Padre, levantándonos, Padre, de entre los muertos. Que volvamos a ti, bendito Padre. Por eso hoy te venimos, que nos ayudas en nuestras debilidades, Abacados. Que saques todos deseos, bendito Padre, que aún están ocultos, Abacados. Y que no permitas, Abacados, que nos desviemos, Abinu Malkeinu. Que por el contrario, cada día se vaya perfeccionando más y más. Y que crezcas tú y que mengue la carne, bendito Padre. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, bendito Padre. Esta palabra, Abacados, que podamos ser de aquellos oidores y hacedores de tu bendita y poderosa palabra. Que tú vengas y nos convenzas de pecado, de juicio y de justicia, bendito Padre. Hoy colocamos este tiempo en tus manos, la vida de nuestros ajín, la vida de nuestros hijos, bendito Padre. Aquellos que se han necesitado de tu palabra, aquel hijo pródigo que se ha desviado, Abacados, que necesita de ti, Abinu Malkeinu, que de igual manera los traigas y que tú puedas hablar a sus corazones, Abacados. Por ello, bendito Padre, hoy estamos aquí para que tú vengas y nos hables, Abinu Malkeinu. Colocamos todo esto en tus manos, Abacados. Colocamos la vida de este siervo, bendito Padre, que seas tú hablando a través de él, bendito Padre, que
dar vida, Padre, si nosotros verdaderamente nos esforzamos en guardar tus mandatos, Sabino Marqueino. Todo eso lo colocamos delante de ti, lo hacemos bendito Padre, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y en presencia del Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén y amén. Entonces el tema que trae el Padre en el día de hoy es el perdón. Vamos a hablar del perdón porque hay muchas cosas que se hablan. Te tiene que perdonar, que si no, si el perdón no está, entonces no hay una verdadera conversión y cantidad de cosas, y veo que el pueblo no entiende de eso. Para eso tenemos que irnos a la sombra profética, para eso está el Brit Milá. Necesitamos apoyarnos allá para poder entender el Brit Hadashah, el pacto renovado. Es necesario entenderlo, y hoy vamos a tocar el tema desde allá para ir trayéndolo a nuestros días y podamos entender lo que realmente ocurrió en el madero, porque es que lo que pasa es eso, que muchas cosas las hablamos porque somos esas repetidoras, ¿no? Sin entender, porque nos lo enseñaron, pero en el fondo no está el entender. Entonces vamos a entrar de una vez en la palabra, vamos a entrar en el mensaje, el perdón, y vamos a ir a Mateo, capítulo 6, verso 12, en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Y perdonanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Léalo usted, Michael. Y perdonarnos. No, léalo usted a Job. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, perdónanos nuestras deudas, dice él, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí vamos a arrancar. Ahí vamos a arrancar el tema, y el Padre ha sido bueno con nosotros. Aquí estamos delante de Él, que Él pueda hablar a nuestros corazones en este tiempo. Necesitamos ese buen entender, y el buen entender lo obtenemos por medio de la obediencia. Eso es lo que dice Salmo 111, 10. Listo, vamos a irnos entonces al Brit Milá, al primer pacto, y vamos a entrar desde allá para que entendamos lo que es el perdón. Vamos a ir a Vayikra, a Levíticos. Vamos a ir al capítulo 4, vamos a leer del 15 al 20, donde va a hablar del perdón. Y vamos a entender para que haya perdón, ¿qué tiene que haber primero? Vamos a leerlo. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Adonai, y en presencia de Adonai degollarán aquel becerro. Y el cohen ungido meterá de la sangre del becerro en el mizcán de reunión. Lea otra vez ese que lo leyó mal. Léalo todo, porque lo leyó mal el de arriba también. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Adonai, y en presencia de Adonai degollarán aquel becerro. Y el cohen ungido meterá de la sangre del becerro en el mizcán de reunión. Lea otra vez ese 4:16. Y el cohen ungido meterá de la sangre del becerro en el mizcán de reunión. Listo, del becerro, de la sangre del becerro en el mizcán de reunión. Esas comas está haciendo puntos con ella todavía, no practicó esa parte. Listo, entonces está hablando de algo que se tiene que hacer para obtener perdón. Vamos a ver, porque todavía no hemos llegado donde dice perdón. Dice, y el cohen ungido meterá de la sangre del becerro en el mizcán de reunión. ¿Cuándo se utilizaba la sangre? Para hacer expiación. Expiación en hebreo es capará, ¿cierto? Y la capará, o sea, la expiación trae perdón consigo, trae perdón. Sigamos leyendo y verá que aquí lo vamos a encontrar. Y mojará el cohen su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el mizcán de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del mizcán de reunión. Listo, aquí ya comenzó a decir que era lo que se hacía con la sangre del animalito. Voy a ilustrar un poquito esta parte. Recordemos que cuando había pecado en el pueblo tenían que llevar un animal al cual se le imponían las manos para transferir el pecado de la persona.
que hubiera cometido tal cosa. Entonces ese animal lo mataban y con la sangre hacían esto que está diciendo aquí. Sigamos leyendo. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el cohen expiación por ellos y obtendrán perdón. Listo. Lo mismo hará de él, así hará el cohen expiación por ellos y obtendrán perdón. Expiación, capará. Esta era la forma, dice, y así hará el cohen expiación por ellos y obtendrán perdón. Tiene que haber expiación para que haya perdón. En aquellos días la expiación era por medio de los animales y capará significa cubrir. Hoy la expiación es por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y es la sangre de él la que limpia el pecado, la que limpia las conciencias. En aquellos días la sangre de esos animalitos no podían quitar el pecado, lo cubrían. Por eso capará tiene que ver con cubrir. Y obtendrán perdón. Eso es lo que debemos tener claro. El perdón que hoy obtenemos no es porque yo diga te perdono. Y muchos están llevando a la gente a esto. No, usted tiene que perdonar al hermano, usted tiene que perdonar esto. Si no ocurre esto, no puede haber perdón. Ya ocurrió en el madero de ejecución, ya la sangre está lista, pero el Padre nos va a hablar en qué momento esa sangre se hace efectiva en cada uno de nosotros. Vamos a ir a estos dos términos. Expiación, vamos a ir al hebreo, y vamos a ir a perdón, vamos a ir al hebreo. Y vamos a encontrar de esta manera, vamos a encontrar el H3722 que tiene que ver con expiación, que es jafar o capar, capará, caparó, ¿cierto? Entonces dice raíz primaria, cubrir. En aquellos días la expiación lo que hacía era cubrir. La expiación que tenemos en el día de hoy, que es por nuestro Adón Yahshua HaMashiach, él hizo el papel que hacían estos animales en aquellos días. Sobre él cayó el pecado. Los animales imponían la mano y el pecado pasaba a los animales morían por la persona que estaba en pecado o que había cometido pecado. Y lo mismo ocurre por medio de la sangre, porque la sangre es la que limpia el pecado y trae perdón. Entonces eso es lo que vemos. Ahora el Padre nos va a traer en su palabra, nos va a mostrar en qué verso dice esto. Entonces dice, raíz primaria, cubrir, específicamente con betún, figurativamente espiar o condonar, aplacar o cancelar. Quiero que veamos esta palabra aplacar, porque ahora la vamos a usar. O cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, espiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar, satisfacción. Ahí está todo. Por eso en la expiación lleva perdón. La expiación lleva al perdón, lleva la limpieza, lleva purificación, lleva la reconciliación. Hoy somos reconciliados con Elohim por medio del sacrificio de Mashiach, de Cristo en el madero. Vamos a ver ahora la palabra perdón. Usted puede ir allá a las 60 más en el Strong o busque cualquier medio para encontrar el significado, y vamos a encontrar el H5545. El H5545, y ahora vemos para que entendamos que tiene que ver con aplacar. Entonces dice raíz primaria, perdonar, perdón, perdonar, querer. Veamos uno de los cognados, el segundo cognado que hay allí, y me lo lea ya a Jod, me hace el favor. Estamos en perdón, ¿no? En H5545, y creo que, no sé si es el 46. El segundo cognado. Dice, aplacable, perdonador. Listo, aplacable. Y estamos hablando en el perdón, ¿no? O sea que expiación y perdón están ligados por aplacar la ira de Elohim, ¿cierto? A causa del pecado. Debemos tener claro eso, tiene que haber expiación. Mientras no haya eso y yo no haga uso de la expiación, no puede haber perdón. Si no llevaban el animalito, no podía haber perdón. Y el perdón lo da ese Elohim. Y eso debemos tenerlo claro. Por eso, cuando un hermano peca contra mí, el Padre nos habla de qué manera se puede llevar ese perdón.
Llevar el perdón es llevar a Mashiach para que esa persona tome el sacrificio de Mashiach y lo pueda presentar, entonces va a obtener el perdón. Es necesario la expiación para obtener perdón. Entonces matamos los animalitos. No, recordemos que Mashiach dio su vida por nosotros en el madero para que por medio del creer nosotros podamos hacer uso de su sangre, y la sangre nos va a limpiar el pecado, y ese es el verdadero perdón. Y vamos a ir a la palabra, y el Padre nos va a ir llevando a través de las Escrituras y nos va haciendo entender esta parte. Vamos a ir a Tehillim, Salmos, capítulo 130, vamos a leer los versos del 3 al 8. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Adón, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oiga, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. El perdón está en Él. El perdón no depende de que yo le diga a una persona te perdono, no, el perdón está en Él, y el Padre nos va a llevar de qué manera nosotros obtenemos el perdón, o de qué manera llevamos perdón a las otras personas. Pero en ti hay perdón. ¿Cierto? Está diciendo el Melé David, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Sigamos leyendo. Esperé yo a Adonai ya, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Adonai ya, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Bueno, otra vez con las comas. Dice, esperé yo a Adonai ya, Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado, mi alma espera a Adonai ya, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Tehillim 130, seguimos en él porque íbamos hasta el 8, ¿cierto? Esperé Israel a Yohei, porque en Yohei hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él va a redimir, es el que perdona. La expiación está en Él, es su sangre la que nos limpia, que ahora lo vamos a leer. Vamos a ir a Mordejai, o sea, en Él está el perdón, ya lo leímos. En Él está el perdón. Vamos a ir a Mordejai, Marcos, capítulo 1, verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentir para perdón de pecados. Eso, bautizaba Juan en el desierto y predicaba la tevilá, el bautismo de arrepentimiento, digámosle de esa manera, por los débiles, para perdón de pecados. Esto es diferente, es lo mismo, lo que pasa es que nosotros no entendemos. En Él está el perdón. En Él está el perdón, y esto es un ritual, esto es sombra y figura de lo que había de venir. Debemos entender todos los rituales para poder entender de qué manera funciona en el día de hoy. Cuando hablamos de tevilá o bautizo es sumergir, pero ese sumergir en agua, pero el agua representa ¿qué? La palabra. Ahí es donde obtenemos nosotros ese perdón de pecados. Ahí es donde realmente nosotros nos arrepentimos, cuando yo soy sumergido en Él. Recordemos que esta es una sombra profética, y muchos creen que hoy, haciendo la tevilá, la inmersión en agua, ya son perdonados los pecados. No, el perdón está en Él. Si yo no logro sumergirme en Él, y eso significa hacerme uno con Él, Juan 17:21 habla de cómo me hago uno con Él. Eso es lo que espera Él. Esto representa el hacerme uno con Él, y ese es el perdón. ¿Cuándo me hago yo uno con Él? Cuando dejo de hacer lo malo, cuando retorno a Él, cuando hay una verdadera teshuá, ya mi corazón está preparado para obedecer. Yo entro en Él cuando obedezco, pero ahí tiene que haber un creer primero. Por eso el creer va de la mano con el obedecer. Mire lo que dice Yohanan, Juan, capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es lo que representa esta tevilá, este bautizo. Representa es cuando yo me hago uno con Él, cuando yo me sumerjo en Él. El agua representa la palabra. Todo esto es una representación de lo que haya de venir. Y por ahí viene el perdón. Ese es el perdón. Entonces muchas personas creen que se van a salvar porque hacen la tevilá en agua. Doctrina de error. Eso predica mucho y las personas van confiadas creyendo en esto cuando no hay una teshuvá, no se arrepienten, no retornan a Él nuevamente, no se sumergen en Él, porque si no obedecen los mismos los mandatos, pues no van a ser uno con Él. Vamos a ir a Gilel, Lucas, capítulo 1. Vamos a leer, los versos del 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adón para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Otra vez aparece aquí, entonces dice, para dar conocer o conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea que cuando yo lo conozco a Él, obtengo el perdón de pecados. Cuando yo lo conozco a Él, recordemos que el conocerlo es cuando yo ando en obediencia. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 2, versos 3 y 4. Y en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandatos. Aquel que dice que le conoce y no guarda sus mandatos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. O sea que tiene que haber obediencia, tengo que haberme arrepentido primero. Ese conocer representa cuando yo hago teshuvá, cuando ya mi corazón está preparado para obedecer de inmediato, cuando yo creo en ese momento me estoy arrepintiendo de las cosas que yo he hecho. Cuando el Padre me dice en su palabra no robar y yo era un ladrón, cuando yo creo en eso ya estoy arrepentido, cuando verdaderamente creo, porque es que muchos tienen un creer de dientes para afuera. Pero el Padre sí sabe si hay un verdadero creer. Y entonces el paso siguiente en ese corazón va a ser la obediencia. Que es lo mismo que estamos hablando. Y ahí es donde me hago uno con Él. Cuando yo entro en Él y Él entra en mí. Y ahí está el verdadero perdón de los pecados. Ese es el perdón de los pecados. Por eso cuando alguien peca contra mí, yo tengo que llevarle la palabra. Tengo que ir a reprenderlo. Y se reprende por medio de su bendita y poderosa palabra. Sigamos leyendo. Por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto Por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó Vuelvan a leer que se tragó a Jacob ahí. Por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ah, listo. Igualmente ahí está la Shalom, igualmente, ¿cierto? Dijimos que íbamos hasta el 79. ¿Sí? Ahí está. Entonces eso es para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Cuándo yo recibo la luz? Pues cuando la luz entra en mí. Yo soy la luz del mundo, la hora del mundo, dice en Yohanan Juan 8:12. Cuando una persona tiene tiene luz, cuando esa luz entra en él. Cuando yo soy hijo de Elohim, cuando el hijo de Elohim entra en mí. Cuando yo soy sadí, justo, cuando el sadí, el justo entra en mí. Cuando yo soy kados, santo, cuando el santo entra en mí. ¿Cuándo obtengo yo el perdón? Cuando el que da el perdón entra en mí. Y debemos entender qué es lo que pasa cuando Él entra en mí. Entonces vamos a dar un ejemplo así rápido. Vamos a suponer el ejemplo que siempre doy acá en la Quejilá. Una persona mató a mi madre y a causa de ese hecho entró un espíritu inmundo de venganza, un espíritu inmundo de enojo, de odio, de rencor. Me he sentido resentido. Quiero acabar con esa persona que mató a mi madre. ¿Cuál es el perdón? ¿Cómo yo perdono a esa persona? Pues cuando ese espíritu inmundo que entró en mí sale de mí. ¿Cuándo sale ese espíritu
de mí. Cuando yo creo, obedezco la palabra y nuestro Adón Yahshua Jesús, la palabra se entrona en mi corazón. Ahí soy libre, ese es el perdón. Ahí es cuando yo perdono a alguien, cuando yo dejo de sentir ese odio, ese rencor. Cuando yo le llevo el perdón a otro, cuando voy y le digo el error que está cometiendo para que en esa persona se ocurra lo mismo, para que salga el espíritu inmundo de robo. Yo le digo, la palabra dice no robar. Esa persona cree y comienza a obedecer, entonces ese espíritu inmundo sale de él. Ese es el perdón que yo le llevo a él. Y eso nosotros lo podemos ver allá en cómo perdonar al hermano, por allá en Matillahu capítulo 15, por allá en el verso 18, el título es cómo perdonar al hermano, a Jod. Démosle la oportunidad a Jod, que llegó más tarde con celular y todo. ¿Usted llegó ahí ya? No, en el 15 18 no está, vos estás en el 18 15. Ah, entonces al revés. Ah, sí, 18 15. Título. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Eso, léalo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Téngalo ahí, que ahí ya lo dijo todo. Yo voy y le reprendo. ¿Cómo reprendemos nosotros? Nosotros reprendemos con la palabra. Yo le llevo la palabra. Yo lo veo fornicando y yo le llevo la palabra donde dice que no debemos fornicar. Yo lo veo en adulterio, tiene otra esposa que no es su esposa, yo le llevo la palabra donde dice no adulterarás. Y si esa persona cree lo que yo le llevé, sí, que le llevé, a quien le estoy presentando, a Yahshua, que es el que necesita entrar en ese corazón para ser perdonado, para hacer uso de su sangre en el madero, la que fue derramada en el madero. Esto tiene un poquito de profundidad, estoy tratando de bajarlo lo más que pueda para que la gente lo pueda entender y no caigamos en ese cuento de que tiene que perdonar al hermano y la gente dice, sí, yo te perdono y piensa que ya lo está haciendo y eso no funciona de esa manera. Vamos a ir a Gilel, Lucas capítulo 3, verso 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ya está hablando de la inmersión en agua, que representa cuando yo me hago uno con él. Y aquí está hablando la tevilá, el bautismo del arrepentirse para perdón de pecados, que es lo mismo. Cuando yo creo me estoy arrepintiendo, por eso por medio del creer yo tengo el perdón también. Todo esto es igual, lo que pasa es que no entendemos, como no entendemos la sombra profética, no entendemos la sombra y figura de lo que había de venir, no entendemos el ritual, entonces no podemos entender hoy la parte rujó, la parte espiritual, y eso le pasa al pueblo porque ¿qué hicieron con el pueblo? Le dijeron ya no estamos en la ley sino en la gracia. Entonces el pueblo no conoce esa parte, por eso no puede entenderlo de acá y no hace y no repetir lo que otro le dice, y el que va y enseña tampoco lo entiende, por eso enseña mal. Vamos a ir a Geburó, Hechos, capítulo 2, vamos a leer el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Y recibiréis, no recibiereis, y recibiréis el don. Dice, Pedro, Kefa, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesús. El nombre es la esencia, bautícese, sumérjase en el nombre, sumérjase en la esencia, hágase uno con él, con Yahshua, con Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Ahí es cuando yo recibo, cuando yo me hago uno con él, es cuando yo recibo el Ruach HaKodesh. Sí, eso lo dice Hechos 5:32, ¿él lo sabe de memoria, mía? Dígalo si él lo sabe de memoria, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo,
el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Cuando obedecemos, cuando creemos y obedecemos, yo me sumerjo en Él, me hago uno con Él, y ahí es donde recibo el Ruach HaKodesh. Por eso también el Espíritu Santo, por eso dice también en Gálatas 3:14, ¿se lo sabe también o no? ¿No? Bueno, búsquelo pues. En Gálatas 3:14 dice que yo recibo el Ruach HaKodesh por el creer, por la fe. La fe va acompañada de obediencia, pero cuando yo hablo de fe, estoy hablando de hacer techubá. Estoy hablando de que estoy tomando esa expiación que hizo Machía en el madero de ejecución. Estoy haciendo uso de esa sangre para que me perdone. ¿Qué dice Gálatas 3:14? Para que el Mashiach Yahshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. Por la emuná, por la fe recibiésemos la promesa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Todo esto tiene que ver con lo mismo, pero lo entienden de una manera incorrecta. Hay una cantidad de doctrinas que tiene a la gente pensando que ya recibió el perdón, pensando que ya han hecho la tevilá que salva, y la tevilá que salva es cuando yo me hago uno con Él. Esa es la tevilá. La otra que están haciendo, nosotros también nos sumergimos en agua aquí. Nosotros también hacemos esa tevilá, pero tenemos claro que yo no me hago uno con Elohim, no me voy a salvar. Yo tengo que hacerme uno con Él, porque cuando me hago uno con Él me he sumergido en Él, y Él es el agua. Y Él es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Mire lo que dice Geburó, Hechos, capítulo 10, verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, por su esencia, por haberse sumergido en esa agua, por haberse sumergido en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, por haber obtenido al Ruach HaKodesh. Todo tiene que ver con lo mismo, pero lo entendemos mal. Esto es muy tremendo, ¿no? Todos los que en Él creyeren, por eso somos salvos por gracia, por medio de la emuná. Si no hay emuná, no hay salvación, porque la emuná, fe, es arrepentirme, es obedecer. De ahí en adelante aparece la obediencia, me hago uno con Él, entra el Ruach de vida, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo entra en mí, Él es el que me da vida hablando. Esto es el verdadero perdón. No porque yo le diga a una persona te perdono. No es de esa manera, eso lo han enseñado mal, hay mucha gente sumergida en esto. Y la gente dice, sí, te perdono, pero apenas le hace otra cosa, aparece otra vez el bicho. Aparece otra vez el espíritu inmundo manifestándose, produciendo el mismo odio, rencor, resentimiento, porque no ha habido un verdadero perdón. ¿Cuál es el verdadero perdón? Cuando entra Machía en mí, Cristo en mí, y saca el espíritu inmundo de mí. Vamos a ir al mismo Geburó, Hechos, capítulo 26, vamos a leer el verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satán a Elohim, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué decía el Melé David? Porque en ti hay perdón, porque el perdón está en Él. Por eso está diciendo por la emuná, por la fe que es en mí, cuando entra en mí, perdón de pecados y herencia entre los kadoshim, santificados. Eso es lo que está diciendo. Ese es el verdadero perdón, tiene que ver con vida olam. El verdadero perdón tiene que ver con techubá. El verdadero perdón tiene que ver con creer. El verdadero perdón tiene que ver con obedecer. O sea que el perdón tiene que ver con amor. Que ahora llegamos y yo creo que con eso vamos a finalizar. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 7, cuando vamos a involucrar la sangre. Sí, la sangre de la expiación que hubo en el madero, en la cruz, como nos enseñaron. La sangre de Machía, que es la que da perdón de pecados.
Y poco a poco el Padre nos va por otro lado, nos va a confirmar lo que acabamos de hablar. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En la sangre está el perdón. O sea que cuando ocurre el perdón, cuando la sangre se hace efectiva en mi vida. La sangre es la que quita el pecado. La sangre es la que trae el perdón. Por eso está diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su Hanán, de su gracia, dice. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todo lo que hemos hablado tiene que ver con lo mismo. Pero no lo entienden porque no entienden el ritual, no entienden la sombra profética. No entienden esa sombra y figura de lo que antes, esa sombra y figura que era antes en el antiguo pacto, en la ley como nos enseñaron para poder entender el Brit Hadashah, el pacto renovado, que es en el Rúa. Pero es por su sangre, entonces me cubro con la sangre de Machía de Cristo, nos enseñaron eso, ¿no? La sangre trae perdón, la sangre quita el pecado. Yohanan Aleph, primera de Juan, capítulo 1, verso 7. ¿Cuándo se hace efectiva la sangre de Machía? Como lo de los animalitos, ¿cuándo se hacía efectiva? Cuando tomaban esa sangre y echaban en los cuernos del altar y lo rociaban alrededor del altar. Y cuando era por todo el pueblo, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, entraba con la sangre al lugar Kadosh HaKadoshim, al lugar santísimo, etcétera, etcétera. Y esa no es la prédica. Entonces vamos a leer acá. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre nos limpia de todo pecado. Ya nos dijo que la sangre traía perdón. O sea que el perdón tiene que ver cuando yo me limpio del pecado. Ahí está el perdón. ¿Quién limpia el pecado? Yahshua, que es la palabra. Cuando Él entra en mí, ¿cómo hago para que entre en mí? Ya Él nos dijo Geburó Hechos 5:32, nos leyó Gálatas 3:14, y eso tiene que ver con lo mismo. El obedecer para recibir el Rúa del Espíritu es lo mismo que el creer para recibir el Rúa, que dice en Gálatas 3:14, porque en Jacob, en Santiago 2:22 dice que la fe obra juntamente o actúa juntamente con las obras, dice. Van de la mano, y aquí nos dice, pero si andamos en luz, ¿cuándo andamos en luz? Pues cuando las tinieblas han salido de nosotros. Ya nos leyó eso, para que seamos libres de las tinieblas, para desarraigar las tinieblas. Y cuando yo saco las tinieblas de mí, ¿cómo quedo yo? En or, en luz. Entonces estoy andando en luz, en or, cuando estoy obedeciendo la palabra. Pero si andamos en or, luz, como Él está en or, luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua, Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues eso tiene que ver todo con todo. Y lo que les decía, el perdón va de la mano del amor. El amor es Elohim. ¿Cuándo tengo amor? Cuando Elohim está dentro de mí. Y cuando yo tengo amor hay perdón. Y cuando hay perdón hay Teshuvá. Y cuando hay Teshuvá hay limpieza. Y cuando hay limpieza hay or, hay luz. Todo está relacionado, pero no lo entendemos. Enseñanzas torcidas. Porque nos enseñaron, ya no estamos en la ley, sino en la gracia. Cuando la Biblia es una sola, la palabra es una sola. Es necesario conocer el Brit Milá para poder entender el Brit Hadashah. Es necesario conocer el primer pacto para conocer el segundo, el pacto renovado, Brit Hadashah. Mire lo que dice Hillel Lucas, capítulo 7, verso 47, y con esta terminamos este corto mensaje buscando fundamentos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A quien se le perdona poco, poco ama. A quien poco entra Elohim en él, poco perdona, poco ama. ¿Va relacionado? Claro.
Al quien se le perdona poco, al quien tiene poca palabra en su corazón, porque el perdón es cuando la palabra queda sellada en el corazón, cuando entra Mashiach en mí, cuando entra a morar el Ruach HaKodesh, Cristo, el Espíritu Santo. Cuando hay poco de Él, pues poco amo, porque el amor es Él. Por eso el amor es guardar mis mandatos. Cuando yo guardo mis mandatos es porque Él está en mí. Constantemente, ¿no? Cuando los guardo constantemente, porque si los guardo poco tiempo, entonces no va a alcanzar Él a entrar y sellar la palabra en mi corazón. No sé si ha quedado explícito, traté de traerlo explícitamente todo a través de la palabra, tratando de buscar menos profundidad, pero hay momentos en los cuales se da esto. Entonces vamos a darle toda la rabá. Muchas gracias al Padre por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos ha dado de poder venir delante de Él. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Padre, ayúdanos, convéncenos por medio de tu bendita y poderosa dabar palabra, para que salgamos a obedecer y pueda realmente venir ese perdón, pueda venir y hacerse efectiva esa capará, esa expiación que hiciste en el madero de ejecución, donde fue derramada tu sangre para que esa sangre nos perdonara, para que esa sangre limpiara el pecado, para que esa sangre, bendito Padre, permitiera el hacer Teshuvá, el ser uno contigo, bendito Rey. Aquí estamos delante de ti, necesitamos de ti, solo no podemos, sin tu presencia en nuestra vida somos nada. Por eso hoy clamamos por ese perdón, hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos palabra, hoy pedimos que tu sangre se haga efectiva en nosotros, hoy pedimos de ese amor que te entrones en nosotros, bendito Rey. Hoy pedimos que entres con poder y desarraigues el pecado de esos espíritus inmundos que aún moran en nosotros, así obteniendo cada uno de nosotros ese perdón que debemos buscar cada día, esa palabra que debemos buscar cada día que sea sellada en nuestro corazón, bendito Rey. Aquí están nuestras vidas delante de ti, haz lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, para poder recibir ese perdón, bendito Rey, para poder hacer uso de tu sangre preciosa, con la cual nos limpias el pecado, con la cual nos perdona, bendito Rey, cuando se hace efectiva en nuestra vida, que podamos andar en luz, para que así ocurra en cada uno de nosotros, bendito Rey, y poder presentarnos cada día como esos Benei, como esos hijos tuyos, bendito Rey, como esos instrumentos que pueden ser un poco más usados por ti, bendito Padre, porque se han esforzado, porque han creído, han obedecido y tú has crecido y tú estarás haciendo un poco más a través de cada uno de nosotros. Padre, quedamos en tus manos y todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de toda, en nación de gracias y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Emet. Aleluya. Salón Ubrajo, mis pajas.